Buenos días, doctor Díaz Rubio. Buenos días, presidente de la Real Academia Nacional de Medicina de España. Bienvenido, Eduardo, a la Mirada SISA y muchas gracias por responder afirmativamente, por supuesto, a nuestra invitación. En la Mirada SISA pretendemos aprender de todos vosotros, ¿no? Seguro que tus aportaciones, que tus puntos de vista nos permiten tener una visión más amplia, más nítida, incluso ver más allá de la realidad actual y la realidad que hemos vivido en el año pasado. Las Reales Academias son algunas más conocidas que otras, si me permites, ¿no? Quizá la Real Academia de Medicina es menos conocida que, por ejemplo, la Real Academia de la Lengua. ¿Qué te parece si aprovechamos estos primeros minutos de nuestra conversación, que por supuesto te agradezco nuevamente, para explicar qué es la Real Academia Nacional de Medicina de España, cuáles son sus funciones, incluso un poquito más, ¿no? ¿Qué crees tú que la caracteriza, que nos puede ofrecer la Real Academia que difícilmente podríamos encontrar en otra organización, en otras instituciones? Muy bien, bueno, pues María, en primer lugar, muchísimas gracias por invitarme a estar aquí en esta Mirada SISA. Es un verdadero placer y obviamente además el poder explicar lo que es la Real Academia, cuáles son sus funciones sociales y qué la distingue también de otras instituciones, pues me parece importantísimo. Así que muchísimas gracias por darme esa oportunidad. Yo creo que para entender la Real Academia Nacional de Medicina de España, como el resto de instituciones académicas, pues es necesario comprender una cosa que se llama historia, ¿no? Las academias tienen su origen en la época ilustrada, nacieron en el siglo XVIII y lo hicieron en aquel momento como centros del cultivo, del saber, de la difusión del conocimiento. Y por tanto, en este caso, como era de medicina, pues alrededor del centro de la cultura médica. Así fue como nació la RAN. Nació en el año ya nada menos que 1734, ¿no? Al principio era una academia local porque se llamaba Academia Matritensis, hasta que en el año 1861 finalmente ya se constituyó formalmente como Academia Nacional. A mi modo de ver, las academias han sido y siguen siendo las entidades que representan la excelencia en los distintos campos de las ciencias, de las artes, de las humanidades, y tienen una serie de valores que son, a mi modo de ver, también únicos. Por un lado, la categoría de sus miembros, en quien concurren pues, los más altos méritos, indudablemente intelectuales y científicos, y por tanto también de independencia frente muchas veces a los intereses económicos o a los intereses políticos. Son por tanto centros de pensamiento, de cultura y de investigación realmente avanzada, ¿no? Que aportan luz sobre los distintos problemas muy complejos que se plantean hoy en día. Y tienen como misión, esto es importante que lo subraye, el traslado a la sociedad de toda su labor a través de informes que llevamos a cabo al gobierno, a las administraciones, a la sociedad, y hacemos también muchísimos informes, por ejemplo, al Poder Judicial, para poder interceder en cuestiones de ese tipo. Por otro lado, las academias, efectivamente, como has comentado tú, pues no todas son iguales. Hay que decir que hay unas academias que son nacionales, otras son provinciales, otras son regionales, unas pueden ser incluso reales y otras no lo son, unas pertenecen al Instituto de España, otras son simplemente asociadas y otras no lo son, ni lo uno ni lo otro. Bueno, ¿qué es la Real Academia Nacional de Medicina de España? Pues es una institución que está integrada dentro precisamente del Instituto de España junto con otras 9 academias diferentes en el sabor y su conocimiento, que son la Academia de la Lengua que tú has citado, la Academia de la Historia, la Academia de Bellas Artes, la Academia de Ciencias Económicas y Financieras, la de Farmacia, la de Ingeniería,
la de jurisprudencia y legislación, la de ciencias morales y políticas y la de ciencias exactas, físicas y naturales. Todas ellas tienen un ámbito suficientemente consolidado y además específico, de modo que no hay repeticiones entre ellas. Yo quisiera además añadir aquí que los aspectos de la medicina y de las ciencias afines están integrados dentro de la Academia de Medicina y que, por ejemplo, todos los académicos que entran lo hacen por cuestiones de meritocracia. Eso es absolutamente claro, es más que nosotros realmente tenemos un sistema de ingreso en el que impera la votación secreta. Esto es absolutamente clave, ¿no? A margen de que también hay académicos correspondientes, hay académicos de honor, hay académicos extranjeros, etcétera, ¿no? Y luego tenemos una serie de proyectos que, si no más adelante, a lo largo de esta entrevista que estamos teniendo, pues podremos en definitiva ahondar, ¿no? Yo creo que sí, que las academias son centros de cultura y del saber que son absolutamente necesarias, obviamente. No solamente centros del saber, sino, como tú muy bien has dicho, centros de excelencia, donde se concentran personalidades importantísimas del campo de la medicina, ahora y siempre, desde su creación. En la Fundación Assisa os conocemos bien, hemos colaborado con la Real Academia de Medicina durante mucho tiempo, ha sido una colaboración para nosotros siempre, Eduardo, muy provechosa. Siempre ha sido un privilegio trabajar con vosotros, trabajar con los académicos. Si te parece, vamos a concretar un poquito más estas funciones que nos has comentado. ¿Cómo habéis ejercido esta responsabilidad que tenéis, que tiene la Academia, a lo largo de esta pandemia, desde el pasado año, desde el pasado mes de marzo, cuando eclosionó el número de casos por COVID-19? Nosotros quedamos al principio muy impactados, pero la verdad es que nos adelantamos incluso al confinamiento que decretó el gobierno el 15 de marzo. Recuerdo que estábamos en una reunión el 3 de marzo, en aquel momento yo estaba de vicepresidente, le dije al presidente Poch, le dije, Joaquín, tenemos que cerrar la academia porque las noticias que nos están llegando por todos los lados son realmente muy, muy negativas. Y efectivamente, el mismo 3 de marzo terminaron las conferencias ese día, eliminamos la discusión y cerramos la academia. La academia, eso sí, quedó abierta para todo el personal absolutamente necesario, esencial para el mantenimiento de sus funciones. Pero lo que hicimos fue, a partir de ahí, todos los académicos que vienen naturalmente desde muchos lugares, desde toda España, pues empezar a trabajar en reuniones que fueran telemáticas. Al principio pensamos que esto sería muy, muy complejo y la verdad es que hoy en día pues es el pan nuestro de cada día. Lo estamos haciendo continuamente y además a gran satisfacción porque con estas reuniones telemáticas estamos consiguiendo incluso una asistencia mayor, lo cual es comprensible porque las asistencias presenciales pues indudablemente hay que venir. Los que vivimos en Madrid lo tenemos más fácil, pero los que viven fuera, pues venir todos los martes, pues plantea una cierta dificultad, ¿no? Con estas reuniones telemáticas, todos los académicos, no ya de número, sino correspondientes, realmente están entrando en las sesiones y están participando. Por otro lado, pues decidimos en aquel momento que todas nuestras sesiones ordinarias y extraordinarias que se realizan 2 o 3 días a la semana estuvieran dedicadas exclusivamente a la COVID-19. Necesitábamos realmente profundizar en todos los conocimientos, en todas las esferas, y dada la transversalidad que tenemos en la academia, pues realmente era magnífico el poder oír pues distintos puntos desde diferentes especialidades, desde diferentes disciplinas. Por otro lado, pues también tuvimos, yo creo que la visión de hacer informes continuamente, informes de desmentidos, informes también en relación con la enfermedad, lo que nosotros pensábamos, que se mandaban a las autoridades, se publicaban en la página web y tuvimos además también varias reuniones con el Ministerio de Sanidad.
De hecho, todos estos trabajos que nosotros hemos llevado a cabo durante todo este tiempo han sido recogidos en la revista de Anales de la Real Academia, donde hemos llegado a hacer 2 números monográficos y aún continuamos sobre todo este tema, ¿no? Además, ha sido yo creo que muy positivo el hecho de que nosotros formamos parte de una asociación de academias latinoamericanas, donde hay 22 países, que se llama ALANAM. Y en esa ALANAM teníamos reuniones cada 15, 20 días para ver lo que estaba ocurriendo en todos los países, desde todos los puntos de vista, porque realmente esta pandemia es, como dice Richard Horton en la editorial de Lancet, es una sindemia, ¿no? Una sindemia que hace que esté afectando a muchas otras cosas en la vida, aparte de las económicas, laborales, enfermedades crónicas, etcétera. Entonces, ver también cómo estaban pasándolo mal otros países latinoamericanos y compartir las experiencias fue enormemente interesante. También, por cuanto que esto ha sido un fenómeno mundial, nosotros también pertenecemos a la Federación Europea de Academias de Medicina, pues también en ese sentido hemos colaborado con todos ellos, se han hecho comunicados que son realmente pues extraordinarios, ¿no? Y lo que puedo decir es que la Academia no solamente no ha parado, sino que ha realizado pues un trabajo superior. Todas las semanas nos reunimos la Junta Directiva y cada mes la Junta de Gobierno, porque a través de las sesiones telemáticas pues es relativamente sencillo el poder concitar el que acudan todos los académicos y se puedan plantear todas las cuestiones formales y también aquellas otras que son del día a día y que son necesarias. La academia, la verdad es que no ha parado en eso, ¿no? Cuando decías al principio que habíais cerrado, te referías exclusivamente al edificio, pero Claro. los trabajos se han redoblado, los contactos con academias tanto latinoamericanas como del resto del mundo se han intensificado y en definitiva la academia ha sido también un reflejo del enorme esfuerzo que han hecho los sanitarios en todo el país, ¿no? También, por supuesto, la Real Academia Nacional de Medicina de España. Bueno, podríamos hablar un poquito acerca del liderazgo médico, del liderazgo profesional en general de las profesiones sanitarias. A lo largo de este año lo hemos visto claramente, ha habido un compromiso, una responsabilidad, un esfuerzo físico, emocional, de trabajo, de estudio, muy claro, ¿no? Que todos agradecemos especialmente y que no podemos desaprovechar ninguna oportunidad para mostrar este agradecimiento. Desde tu posición, desde tu experiencia profesional de muchos años como oncólogo y desde, como he dicho, tu posición de presidente de la Real Academia Nacional de Medicina, ¿cómo crees tú que debe ejercerse ese liderazgo profesional? Quizá la respuesta es más fácil. ¿Cómo debe ejercerse el liderazgo médico en nuestra sociedad? Bueno, yo creo que ese es un tema absolutamente importante y lo he vivido toda la vida, ¿no? Y como además pues he sido y soy docente y catedrático de medicina, pues a los alumnos siempre se lo he intentado inculcar, ¿no? La importancia de ser médico, no es una profesión cualquiera, es realmente pues una profesión que tiene unos valores añadidos que, bueno, pues son muy diferenciales, porque esto de ocuparte de las personas enfermas y de la salud de los individuos y incluso de la propia sociedad, pues la verdad es que son palabras absolutamente mayores, ¿no? Yo a los alumnos siempre les digo, el médico lo es siempre, siempre, toda la vida, desde que termina sus estudios hasta que se muere y además en todos los ambientes. No puedes dejar de sustraerte a esa situación y dejar de ser médico. Ya digo, no solamente en las consultas, no solamente en los hospitales, sino también con la familia, con los amigos, con la sociedad en su conjunto, ¿no? Yo creo que esto es absolutamente clave, porque en definitiva un médico es un referente, pero también tiene que ser un ejemplo y un profesional que cuida, como he dicho anteriormente, lo más importante que tiene un ser humano,
que es su salud, entendida la salud tanto física como también mental. El médico además se guía por una serie de principios hipocráticos que realmente son muy valorados siempre dentro de la sociedad, ¿no? Esto de la beneficencia, de la no maleficencia, son cosas que particularizan a la profesión médica y que no se dan en otras, ¿no? Y además ejercen un liderazgo pues a través de una profesión que sin duda es vocacional, hoy en día también es una profesión muy formativa, realmente pues lo admiran todo el mundo, los niños, mis nietos cuando me ven con un fonendo se quedan como maravillados, se miran a la cara diciendo, bueno, ahí viene un mago que va a hacer cosas maravillosas conmigo y me va a permitir que yo pueda seguir jugando, ¿no? Los adultos, los mayores, yo creo que eso es absolutamente fundamental y tener presente siempre que nosotros actuamos con un código ético que es absolutamente crítico, ¿no? También digo siempre, y se lo digo también a los alumnos, cuando algunas veces, algunos años he sido padrino de promoción, que lo más importante de todo es el compromiso. Tienen que estar muy comprometidos porque realmente tienen que dedicarse al paciente, tienen que dedicarse al conocimiento y tienen que dedicarse a la sociedad. Por eso los médicos muchas veces son malos lectores, ¿no? de otro tipo de libros. ¿Por qué? Porque tienen que estar continuamente estudiando y leyendo medicina. Si uno entra en el ordenador, pues es para ver todos los días lo que estamos recibiendo de novedades, etcétera, para poderlo aplicar finalmente pues a tu profesión, ¿no? Yo creo que esto es absolutamente fundamental. Y ahora se ha visto con el tema del COVID, ha salido a la luz, pero el médico siempre ha estado ahí. Ahora lo que pasa es que la sociedad pues lo ha entendido y ha visto que realmente, bueno, pues estaban en manos de profesionales sanitarios, porque medicina pues es algo mucho más que lo que es simplemente el médico, ¿no? Yo no sé si ahora ha habido una información demasiado exhaustiva, ¿no? Lo que se llama la infodemia, ¿no? Pero yo, por ejemplo, siempre he reclamado, cuando no estábamos en el COVID-19, que los telediarios, que ahora ya no duran como antiguamente 30 minutos y terminaban, no, ahora duran 40, 50 minutos, se hablan de muchas cosas que debería haber, el minuto médico, ¿no? El minuto de novedades, de noticias, que realmente debe de conocer la sociedad, ¿no? Pero además es que el médico, pues últimamente tiene que saber mucho más que todo esto, porque tiene que ser un médico integral. Los que trabajamos en los hospitales y ahora ya más allá también de los hospitales, pues hemos tenido que aprender a gestionar, a utilizar bienes públicos y hacerlo de manera ética, a tener que saber comunicar, saber investigar y, por supuesto, siempre conociendo completamente su materia y sin olvidarse de que la formación continuada pues es totalmente imprescindible. Uno no termina la carrera de medicina y ya es médico para toda la vida. El médico sí es competente. Si no es competente, pues ya dejará de ser médico y por tanto será ya poco útil para la sociedad. Yo creo que el médico tiene que tener esa conciencia para realmente poder ejecutar todos los poderes que realmente tiene en definitiva dentro de su profesión. Totalmente de acuerdo, Eduardo. Ya sabes que a nosotros en la Fundación Asisa y en Asisa nos gusta decir que somos médicos, somos una compañía de médicos y por tanto no podemos dejar más que, no podemos hacer otra cosa que compartir plenamente lo que acabas de comentar. Hace un ratito también has repasado algunos de los proyectos en los que, en estos momentos realiza la Real Academia. Y hay uno muy importante y que además también se ha puesto de manifiesto en esta pandemia, que es la necesidad de apoyar la investigación. Y sobre todo, en vuestro caso, apoyáis la investigación de los investigadores más jóvenes. Y además ahí, en muchas ocasiones, hemos ido de la mano, la Real Academia y el Grupo Asisa. Por favor, Eduardo, ¿te importaría comentarnos qué proyectos tenéis en este área en concreto, en el área de apoyar a la investigación y apoyar a la investigación ejercida por investigadores jóvenes?
Sí, la academia siempre no ha estado de la mano, indudablemente, de la investigación, porque en medicina es inseparable la asistencia, la docencia de la investigación. Es realmente todo va en su conjunto y no puede ser de otra manera. Por otro lado, pues los académicos que tenemos, todos son excelentes y eso quiere decir que han destacado en su profesión porque han sido, en fin, digamos, médicos que han sido capaces de abordar el tema de la investigación de manera muy, muy profunda, ¿no? Pero indudablemente, pues por la estructura que tienen las academias, muchas veces se nos olvida de que la investigación no es solamente aquella que está consolidada, sino aquella investigación que está empezando a desarrollarse o que ya empieza a tener una cierta autonomía, y eso es lo que nosotros llamamos los jóvenes investigadores, y la academia quiere acercarse y lo está haciendo para realmente tener esta interacción con ellos y que los jóvenes investigadores estén integrados dentro de la sociedad. Para eso, pues, bueno, como siempre, pues tenemos que hacer colaboraciones con otras instituciones, porque la suma de todos es lo que realmente determina que finalmente la academia pues pueda conseguir los propósitos que tiene encima de la mesa, ¿no? Comenzamos con la Fundación Teófilo Hernando, una fundación en el campo fundamentalmente de ensayos clínicos y de investigación farmacológica, con los cuales firmamos un convenio extraordinariamente productivo. Ellos están muy, muy motivados y además tienen una muy buena red de investigadores a lo largo de toda España. Y también con vosotros, con la Fundación Asisa, que ha sido absolutamente clave para que pudiéramos llevar a cabo todas estas acciones que nosotros nos habíamos propuesto. Esto lo comenzamos hace ya 3 años y desde entonces pues han venido a la academia una gran cantidad de investigadores jóvenes, que ellos han tenido formación en el extranjero, que llevan poco tiempo en España, que son autónomos, que tienen ya un equipo independiente y bueno, pues se quedan un poquito extasiados y maravillados cuando vienen a la academia y delante de un foro tan solemne como es el nuestro, pues poder contar sus trabajos y podérselo contar también a todos los académicos con interacciones extraordinariamente interesantes, ¿no? Al punto hemos seguido creciendo en este tema, que más allá de todas estas conferencias que ellos dan, de estos seminarios que utilizamos y que, en los que participan directamente, que estamos ya desarrollando lo que va a ser el primer simposio de jóvenes investigadores, que lo vamos a hacer en el mes de noviembre, cuando esperemos haya pasado ya toda la pandemia, en donde nos podamos reunir todos y poder compartir todas las inquietudes y sobre todo defender el trabajo que estos jóvenes pues están haciendo, ¿no? Y procurar también que personas que están en otros países puedan retornar a España para hacer los trabajos de investigación. Y en ese sentido, pues la Fundación Asisa para nosotros es fundamental porque ha entendido perfectamente ese compromiso y nos está ayudando de manera desinteresada, y yo, como presidente de la academia, os lo quiero agradecer profundamente. Más allá de eso, pues nosotros lo que queremos es que realmente la investigación en este país pues sea contemplada en la medida en la que tiene que serlo y por tanto que haya una financiación específica, concreta y que además esté al nivel de otros países en lo que se refiere al PIB que se destine para la investigación. Un país sin investigación realmente no puede funcionar y nosotros tenemos que incorporar la innovación, la investigación con mayúscula en el sentido del conocimiento y la investigación más pequeña. Y ese es el compromiso que tenemos en el momento actual en la academia. Pues muchas gracias, Eduardo. Ya sabes que para nosotros es un privilegio colaborar con la Real Academia. Colaboraciones entre las dos organizaciones, la Fundación Asisa y la Real Academia, pero también tenemos vínculos personales muy estrechos. Durante muchos años, nuestro director general médico, el doctor Soria, ha trabajado con vosotros estrechamente y, por supuesto, la relación tan estrecha que tiene nuestro presidente, que es académico de honor de la Real Academia. Por tanto,
estamos encantados de poder ayudar a los jóvenes investigadores. Si te parece, como ya vamos avanzando en nuestra conversación, a mí me gustaría preguntarte algo acerca de, el COVID, del COVID-19. Después de este año, ¿qué hemos aprendido? ¿Qué deberíamos haber aprendido? Y en consecuencia, si hemos aprendido algo, seguramente concluiríamos que algo hay que cambiar. A criterio del presidente de la Real Academia Nacional de Medicina de España, el doctor Díaz Rubio, y de lo que representas en este momento, ¿qué debemos cambiar? ¿Qué debe cambiar este país? Pues en su política sanitaria, en la gestión sanitaria, en la provisión sanitaria, incluso en el ejercicio diario de la medicina. Qué grandes aprendizajes, además de este que ya hemos comentado, del apoyo a la investigación, debemos sacar. La COVID ha marcado y marca, yo creo que en nuestro país y globalmente, ¿no?, una situación de un antes y un después, ¿no? El impacto que ha tenido la COVID, no solamente por la enfermedad, por eso yo decía antes y comparto lo de Richard Horton de una sindemia, ¿no?, porque realmente el impacto que tiene sobre otras muchas cosas es impresionante, ¿no? Yo soy oncólogo, por ejemplo, el impacto que ha tenido sobre las enfermedades crónicas y concretamente sobre el cáncer ha sido realmente tremendo, ha sido terrible. Con esta pandemia, claro, hay una serie de cosas que lamentablemente son irrecuperables. Las personas que han muerto, las personas que tienen secuelas muy importantes o aquellas enfermedades crónicas que como consecuencia de la COVID han dejado de atenderse durante un tiempo, estos son cosas realmente que hemos perdido, ¿no? Pero yo creo que es tiempo de intentar rescatar y poner medios a todo aquello que realmente podemos mejorar en el futuro. Y son muchas cosas. Yo creo que tenemos que pensar que la situación no era tan buena como la que nosotros pensábamos antes de la pandemia, que teníamos una serie ya de problemas que estaban encima de la mesa, pero que el sistema, aunque estresado, iba sacándolas adelante, pero había muchas cuestiones que eran naturalmente que mejorables. Y ahí yo creo que muchas sociedades científicas pues han sido absolutamente, yo creo que muy, muy positivas en el sentido de poner encima de la mesa las cosas que había que mejorar. Pero llegó la pandemia y eso pues nos ha cambiado absolutamente todo. Es verdad que no se podía prever, ni aquí, ni en España, ni en ningún otro lugar del mundo. Pero yo creo que aquí tenemos que sacar una serie de conclusiones y establecer una hoja de ruta con los cambios que deberíamos hacer. El primero de todo, yo creo que el más importante es el tener un consenso sobre lo que tenemos que realizar, es decir, trabajar juntos. Tenemos que trabajar todos juntos, el Estado, las comunidades autónomas, las sociedades científicas, los colegios de médicos, las academias, y trabajarlo de manera realmente positiva. Yo creo que tiene que haber un plan de actuación, un plan meditado, pero un plan de actuación en el cual con la participación de todas esas organizaciones realmente se establezca cuáles son los objetivos a corto plazo que deben de ser reformados, ¿no? Y para esto es muy importante que haya financiación específica, porque si no hay una financiación específica para la reconstrucción de la normalidad en lo que se refiere a la salud y a la enfermedad, va a ser muy difícil y todo quedará simplemente en un documento muy bonito que se cuelgue finalmente en una biblioteca. Yo creo que además debemos de estar alineados con la agenda de la OMS, la Agenda 2030, donde, por cierto, pues andan enormemente preocupados porque esta pérdida de un año pues puede ser muy importante y realmente va a costar trabajo luego el ponerlo en marcha de nuevo, ¿no? Yo creo que tenemos que estar todos alineados en ese sentido, Agenda 2030 y todas las organizaciones mirando del mismo lado, ¿no? A mi modo de ver debería crearse, no específicamente ahora, sino
para en todo momento tenerlo en España, un comité de crisis científico y multidisciplinario. Un comité en el cual estén fundamentalmente representados las personas que mejor conocen, las personas que más saben, los expertos sobre cada uno de los temas y que además con distintas aristas, con distintas visiones, porque lo hemos visto en el campo de la COVID-19, pues es algo que realmente debe de integrar una gran cantidad de profesiones sanitarias que tienen que tener la máxima representación. Yo creo que por otro lado también hay que intentar, por ejemplo, que no se produzcan disfunciones en las comunidades autónomas, porque a mí como médico lo que más me preocupa es la variabilidad que se puede producir. En medicina la variabilidad puede ser beneficiosa e incluso puede ser deseable, no todo el mundo tiene que hacer las cosas de la misma manera, pero aquella variabilidad que se produce como consecuencia de una falta de acceso, esa es la que hay que intentar erradicar, porque esa es la que indudablemente genera una falta de equidad, una inequidad que yo creo que es totalmente asumible. Y además pues tenemos que hacer una reforma de gran calado que afecta tanto a la atención primaria, que está en el foco en el momento actual en la pandemia, pero también a toda la hospitalaria. La mayoría de los hospitales que tenemos son hospitales que se construyeron en los años 60, los años 70 y que realmente pues estaban realizados para otra cosa totalmente distinta de lo que es hoy los hospitales, las disciplinas, las especialidades han cambiado enormemente en los retos que tienen. Tenemos que recuperar la atención a domicilio, los cuidados paliativos, el integrar dentro de los hospitales la asistencia, la docencia y la investigación. Y algo que no hemos sido capaces de hacer en este país, prácticamente en ninguna comunidad autónoma, es el trabajar en red. Estamos trabajando con hospitales que son verdaderas islas, donde prácticamente en cada uno de ellos se hace absolutamente de todo. Y esto no tiene ningún sentido. Si nos fijamos en la organización que es modelo para España y también para el extranjero, como es la ONT, esto no ocurre. Al paciente le importa al final bien poco quién le va a trasplantar y dónde se va a trasplantar. Lo que tiene la garantía es que en el circuito que ha entrado realmente va a tener pues la máxima calidad de la atención que se vaya a prestar, ¿no? Y claro, hoy en día que hacemos una medicina en la que la investigación, la innovación sobre todo, está muy integrada, muy hecha cercana a la cabecera del paciente, yo creo que ese tipo de trabajo hay que hacerlo en red. Repito, no en todos los sitios se puede hacer de todo. Esto de la medicina de precisión, pues está bien que se haga en todos los sitios, claro que sí, y tiene que hacerse, pero no es necesario que en todos los sitios se hagan biomarcadores de todo, sino que pueden viajar las muestras y el paciente espera el resultado con su médico, finalmente decide. Yo creo que esta transversalidad es absolutamente esencial y yo creo que tenemos que ponerlo las pilas entre todos. Hay que darle también, yo creo, que un papel más predominante al Consejo Interterritorial, que no debe de ser un consejo exclusivamente, digamos, consultivo, sino que realmente tiene que tener mando en plaza para que todas las comunidades, a título de temas sanitarios concernientes a la salud y a la enfermedad, yo creo que los españoles debemos ser iguales y tener las mismas posibilidades de acceso. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Eduardo. Y además de la colaboración y de todos los cambios que has comentado, seguramente tendríamos, ¿qué te parece? Tendríamos que avanzar en que nuestras organizaciones fueran más flexibles. Yo creo que los hospitales lo han demostrado. Hemos visto cómo han extendido servicios, cómo UCIs con una determinada capacidad no han tenido más remedio que aumentar su número de camas con un esfuerzo extraordinario. Tenemos que tener más agilidad en nuestra respuesta, más flexibilidad. Y eso exige cambios seguramente
muy profundos en las estructuras sanitarias que hemos conocido hasta ahora. Ya estamos terminando, presidente, y lo has comentado antes, has dedicado muchísimos años de tu vida a la oncología y es conocido que las pandemias, y una pandemia de la envergadura de la que estamos viviendo más, pues después tienen otras olas, por así decirlo, epidémicas, ¿no? El retraso en los procesos oncológicos y, por tanto, las consecuencias que esto va a tener en los tratamientos, en el pronóstico. La ola de las enfermedades mentales, ¿no? Todo el mundo está comentando que llegará una también eclosión del número de pacientes con enfermedades psiquiátricas. Además de los aprendizajes que has comentado, ¿te parece que tendríamos que estar ya preparando, a lo mejor ya lo están haciendo y no lo conocemos, preparando los planes para abordar todas estas consecuencias sanitarias de la pandemia? Yo creo que esto es absolutamente fundamental, es decir, hay que recuperar la confianza del paciente que la tiene en el profesional sanitario, sea médico, enfermería o todos los que participan, ¿no? Pero muchas veces la pierde en el sistema, es decir, eh, tengo miedo de ir al hospital, tengo miedo de ir a la urgencia, porque allí pues puedo tener problemas y me puedo contaminar. Bueno, hay que establecer circuitos limpios. Ahora que tenemos además a todo el personal de los hospitales que tenemos vacunados, hay que garantizar que el paciente se va a encontrar en las mejores condiciones y que precisamente donde va a tener menos problemas para contaminarse tiene que ser el hospital, ¿no? De esa manera podrá acudir a su consulta, podrá acudir a la urgencia, podrá acudir a ponerse un tratamiento determinado, podrá seguir participando en los ensayos de investigación, etcétera, etcétera. Yo creo que esa ruta las están marcando más los profesionales que haya un documento escrito que se diga lo que hay que hacer, sino son los propios profesionales los que están haciendo realmente ese camino. Y a mí me parece una buena forma, porque realmente yo creo que todo lo que saquemos desde la base, indudablemente va a ser mucho más rápido y con más consistencia y que luego posteriormente se le dé la forma adecuada desde la financiación, desde la organización, desde la gestión, ¿no? Pero yo creo que esto es fundamental porque un paciente de los que tú has comentado, de enfermedades mentales o lo que es mi especialidad de oncología, pues son pérdidas de oportunidad y las pérdidas de oportunidad pues conllevan a fracasos y esto naturalmente es lo que no nos podemos permitir. Se han producido y vamos a tener olas en lo que se refiere a resultados en el campo del cáncer que no nos van a gustar demasiado por esa falta de atención que ha habido. Pero bueno, estamos intentando recuperarla en el momento actual y yo creo que tenemos la obligación de poder hacerlo. Pero hay que mirar también a esa hospital, hay que mirar a esa atención primaria para que realmente se integre en el circuito. Yo siempre hablo de que tiene que haber circuitos preferentes para los pacientes en determinadas patologías. Y esos circuitos tienen que estar integrados desde la atención primaria hasta el último experto, hasta el último especialista. Y además trabajando, como decía anteriormente, en red. Yo creo que estos son los retos que tenemos encima de la mesa y ojalá, pues entre todos los profesionales debemos hacerlo, las instituciones que estamos comprometidas también y esperemos que las comunidades autónomas y el Estado pues también entren de pleno en ello y que todo esto no se olvide una vez que pase la pandemia, sino que realmente nos pongamos a trabajar. Bueno, pues yo creo que este es un buen mensaje final, ¿no? Transmitamos tranquilidad. Hay muchas personas muy comprometidas, como lo han demostrado, que están trabajando para minimizar las consecuencias no deseadas de la pandemia. No me queda ya, Eduardo, presidente, más que darte una vez más las gracias por compartir esta charla con todos los que hacemos la mirada SISA, con todos los que trabajamos en la Fundación Asisa. Y a mí me gusta siempre decir al final, preguntaros
si queréis decir algo más, si quieres decir algo más, si quizás no hemos tratado algún tema que a ti o a la academia especialmente os preocupa, bueno, pues esta es la oportunidad, Eduardo. Creo que me he sentido muy cómodo, he estado muy a gusto con esta conversación contigo, María, y realmente agradecer a todos los patrocinadores en general, a todas el mecenazgo que tenemos en el momento actual y muy específicamente a Asisa, ¿no? Yo creo que nuestra sociedad realmente tiene que ser sensible a este tipo de organizaciones donde realmente, bueno, pues el interés está fundamentalmente en aquello que corresponde a la sociedad y devolver a la sociedad el triunfo que cada uno hayamos podido tener de manera individualizada y correspondientemente igual a aquellas personas que pueden aportar algo, pues que indudablemente se comprometan como ya se hace en otro tipo de sociedades, aunque en España todavía no se tenga costumbre. Nosotros venimos trabajando con Asisa desde hace muchísimos años y realmente los resultados son absolutamente inmejorables. Por eso os quiero dar a vosotros la enhorabuena y además también mostrar mi agradecimiento a todas las personas que lo hacéis posible. Quiero agradecerte muy especialmente tu participación en la Mirada Sisa. Para mí ha sido un privilegio charlar contigo, como lo es siempre, y por tanto, repito, muchísimas gracias, Eduardo. Yo creo que el objetivo de esta charla, que era que que conociéramos un poquito mejor a la Real Academia Nacional de Medicina, lo hemos alcanzado, y sobre todo con estas últimas palabras que has pronunciado, transmitir tranquilidad, que es algo que nos preocupa mucho en Asisa. Así que muchísimas gracias y bueno, pues hasta una próxima ocasión. Un placer, muchísimas gracias, María.